recién hiciste referencia acerca de los libros que escribiste. Explícanos un poquito cómo son estos libros, o sea, qué temas encarás y cómo las personas que están del otro lado pueden adquirirlo. Bien, en particular sobre el tema de apologética teísta, tengo al presente 2 libros publicados. Y hay además un libro de una recopilación. Serían 3 libros contando la recopilación. El primer libro se publicó en 2014 y es la recopilación de la historia completa, incluido transcripción, comentarios, etcétera, del debate que yo tuve en el año 2013 contra el representante de la Asociación Peruana de Ateos. Ese debate consta en YouTube. Para quien no conozca mi trabajo, lo que puede hacer más directamente para familiarizarse con el mismo es poner en YouTube, Dios, ¿existe o no existe el gran debate? Y ahí le va a aparecer un debate que está en 2 partes y ahí puede familiarizarse, digamos, con mi defensa filosófica de la existencia de Dios. Probablemente luego de mi trabajo puede revisar ese debate y en función de eso evaluar si le interesa adquirir los 2 libros que he publicado al respecto, que los tengo precisamente aquí. El primero es se titula ¿Dios existe? Como pregunta, el libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer. Básicamente lo puedo caracterizar como un tratado de apologética teísta teórica. Vamos a demarcar esto. Apologética es una defensa racional de la fe. Entonces, en este libro yo exclusivamente apelo a medios racionales que cualquier persona racional puede aceptar. Por ejemplo, no todas las personas creen en la Biblia. Entonces, apelar a la Biblia para probar la existencia de Dios, pues es un despropósito, es un razonamiento circular. Por ejemplo, si yo le digo al ateo, como refutación de su postura, mira, en Salmo 14:1 dice, dijo el necio en su corazón, Dios no existe. Por lo tanto, la postura atea es necia y deberías abandonar esa postura. O sea, eso no es persuasivo con el ateo, más bien hasta podría alejarlo más o que piense que la fe es algo absurdo o tonto, porque es un razonamiento circular, él mismo no cree en esa fuente. Entonces, lo que hago es partir de principios generales que puedan ser razonablemente aceptados por todos, que son los puntos de partida de las 5 vías de Tomás de Aquino. La existencia del movimiento, entendido como paso de la potencia al acto, como cambio, las relaciones de causalidad, que corresponden a la segunda vía de Tomás de Aquino, la contingencia de los seres, es decir, que observamos que unos dependen de otros para existir. La cuarta vía sería con los grados de perfección que existen en las cosas, y la quinta vía con que existe un orden en las cosas. Creo que esos 5 principios de partida pueden ser aceptados razonablemente por cualquier persona razonable. Entonces, a partir de ahí construyo con deducciones filosóficas el marco para demostrar la existencia de Dios. Entonces, es importante demarcar que en esta obra explico bastantes elementos de ciencia. Lo que se ve, por ejemplo, que toca William Lane Craig en sus debates, como el teorema Borde-Good-Vilenkin, el tema del ajuste fino, la discusión de los multiversos, etc. Eso lo abordo aquí, e incluso abordo más cosas sobre ciencia, pero la cuestión es la siguiente, que hay que entender que la existencia de Dios en sí misma no es un asunto científico. ¿Por qué? Porque Dios no es un objeto de la realidad empírica o fenoménica, en el sentido de que esté en el marco tiempo-espacio que puede estudiar alguna ciencia natural, o en el marco social como una persona más o grupo de personas que pueda estudiar alguna ciencia social. Las ciencias naturales pueden estudiar el universo, las ciencias sociales pueden estudiar a la sociedad y sus manifestaciones, pero Dios es trascendente. En consecuencia, ¿cuál es la metodología que aplico? Hacer un análisis de la realidad que sí conocemos, y ahí está implicada la ciencia. En entender el orden, por ejemplo, o en entender las relaciones de causalidad, sí está implicada la ciencia. Pero a partir de ahí aplico deducciones filosóficas que nos llevan a algo más allá de lo meramente empírico, más allá del mero universo, más allá de lo meramente natural, es decir, hacia lo sobrenatural. Es decir, por medio de deducciones filosóficas, con el riguroso análisis de la estructura de lo físico, puedo deducir lo metafísico. Ahora bien, ¿qué Dios se deduce? Una pregunta que muchas veces se hace, se dice, ¿deduces al Dios cristiano? Bueno,
Acá viene el segundo término, ¿no? Dije, es una apologética teísta. Teísta significa una defensa del teísmo. ¿Y qué es el teísmo? La postura filosófica que sostiene que Dios sí existe. El teísmo de por sí no implica una particularización de que este Dios se reveló por medio de Jesucristo, o que su palabra eterna es el Corán, o que se manifiesta por medio de algún otro tipo de entidad o forma, ¿no? Es decir, el teísmo es una postura filosófica que afirma la existencia de Dios a nivel general sin particularizaciones religiosas. Desde esa perspectiva, en este libro, yo demuestro el teísmo filosófico. Ese teísmo filosófico es perfectamente consistente con el teísmo cristiano, porque el cristianismo presupone la existencia de Dios, presupone el teísmo. Es más, la definición filosófica que utilizo de Dios en este libro es perfectamente compatible con la visión cristiana. ¿Por qué? Porque la definición filosófica de Dios que anoto aquí es que Dios es el ser subsistente, es decir, aquel que existe plenamente por sí mismo sin necesidad de otro para existir. ¿Ok? Y en la cosmovisión cristiana, de donde se toma como fuente autoritativa la Biblia, cuando se quiere ir a la definición de Dios, nos preguntamos la cuestión del nombre de Dios, la esencia de Dios. Entonces, encontramos en Éxodo 3:14 que cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cómo te llamas? Que en una cosmovisión judía el nombre implica como la esencia, Dios responde, yo soy el que soy. Esa respuesta, yo soy el que soy, es perfectamente consistente, está en perfecta armonía con el concepto filosófico de ser subsistente. ¿Ok? Entonces, este libro da una prueba del teísmo filosófico. El libro que voy a publicar este año, voy a publicar el siguiente nivel, se titulará ¿Cuál es la religión verdadera? Y en ese libro, ahí sí voy a analizar las pruebas específicas para demostrar que este Dios filosófico que demostré en el primer libro se ha revelado específicamente por medio de Jesucristo. Es decir, que el cristianismo es la religión verdadera. Y ahí haré un análisis de las distintas religiones, del Islam, del judaísmo, del hinduismo, etc. Y daré pruebas racionales a favor del cristianismo. Bueno, y luego el otro libro se titula Dios sí existe, esta vez como afirmación, como grito de guerra. ¿Cómo defender racionalmente esta verdad ante ateos, agnósticos e incluso creyentes? Bueno, este libro, si dije que el anterior es un tratado de apologética teórica, sistemática, en que construyo paso a paso y respondo múltiples objeciones, y objeciones entre ellas sofisticadas, no solo objeciones burdas como la de Richard Dawkins, que me veo obligado a incluirlo dado lo conocido que es, pero Richard Dawkins me parece un nivel intelectual bajísimo y deplorable. Pero interactúo también con objeciones de ateos de buen nivel intelectual, como Graham Oppy, a quien William Lane Craig reconoce como un filósofo ateo, o al menos un crítico del teísmo, para ser más exacto. Graham Oppy, un crítico del teísmo, muy riguroso, de mucho nivel, y también con las objeciones de Jeffrey J. Loder, también. Jeffrey J. Loder es un pensador ateo bastante interesante. Bueno, este otro libro, en cambio, es un tratado de apologética práctica, en donde se ve mi interacción directa, por decirlo así, en tiempo real, respondiendo en ida y vuelta a objeciones de personas de carne y hueso. Acá se puede ver en apologética práctica cómo interactuar racionalmente y de modo efectivo con ateos cerrados, con agnósticos abiertos que están dispuestos a cambiar de postura, con creyentes que tienen dudas, con agnósticos que en realidad tienen una duda caprichosa y no buscan sinceramente respuestas. Creo que la gran riqueza de este libro, aparte de que tiene algunos tópicos adicionales respecto al otro, está en esa interacción práctica. Ambos libros se venden en Amazon y CreateSpace. En mi página web, www.danteaurbina.com, le hacen clic en la sección libros y aparece un listado donde se puede ver los libros que he publicado con las instrucciones exactas para adquirir el ejemplar físico o el ejemplar virtual. Ambos ejemplares traen lo mismo, el ejemplar físico lo encuentran en CreateSpace principalmente y los ejemplares virtuales en Amazon.